Buenos días, alumnos. Están la mitad del curso casi, o sea, nos falta todavía algunos compañeros que ingresen. Vamos a esperar unos minutitos y comenzaremos. Bien, vamos a ver quién está presente en cámara. Presencia, no veo ninguno todavía. Hay fotos nuevas, parece. Espero que estén todos bien despiertos. Después de una semana de desconexión, tendríamos que decir. Espero que hayan descansado. Buenos días, Martín, también para ti, Ignacio. Que hayan descansado, que se hayan relajado, que hayan también organizado, porque a veces cuando uno tiene unos días para sí mismo, ayuda mucho a organizarse, ver qué está haciendo, dónde está, qué es lo que debe hacer y cómo hacerlo, y de repente dedicarle un poco de tiempo a lo que uno ha dejado atrás. Espero que su familia también esté bien, todos a su alrededor, tanto familia como amigos, estén todos bien y que tengan bastante energía acumulada para comenzar ahora la última etapa, tal vez, para ustedes con mayor razón, un tiempo bien decisivo, determinante también para todos ustedes y significativo. Eso significa de que van a haber bastantes emociones, van a haber etapas en que se van a sentir a lo mejor inseguros, otras en que van a estar muy contentos porque se va a cerrar un capítulo en su vida. Pero el que sea es uno de los momentos también muy emocionantes, muy emotivos y trascendentales en la vida para todos. O sea, para todos lo ha sido, para los más viejos y para todos los que lo viven y los que van a vivirlo, siempre va a ser una de las etapas más importantes de nuestras vidas. Se inicia un camino nuevo, sí, es decisivo, puede cambiar, claro que sí, para los que tienen alguna inseguridad de lo que venga más adelante, piensen de que parten una nueva vida que probablemente muchos de ustedes la tienen casi prevista, pero también nunca se sabe en qué va a terminar, hacia dónde van a dirigirse los caminos. En cuanto a lo que quieren hacer con su propia vida en el futuro, también eso es algo que se van a dar cuenta en el transcurso de la vida, del tiempo que viene más adelante, de que uno puede también cambiar direcciones, cambiar gustos, cambiar opciones, porque también a veces la circunstancia nos permite de repente barajar cosas nuevas que no estaban previstas. Así es que por ese lado no le tengan miedo, todo lo que venga va a ser para mejor desarrollo de ustedes como personas. Y eso es lo más exquisito en realidad. Así que les deseo un buen inicio de la última etapa del año, diría yo. Mucha confianza en ustedes, pero también mucho empeño, mucha decisión. Piensen de que cada cosa que ustedes hagan de aquí en adelante es decisivo, que les va a servir para el bien de lo que sea, sí.
Si ustedes ponen el 100%, les aseguro que va a valer la pena todo lo que hagan ustedes, en cualquier detalle que tengan que hacer de aquí en adelante. Pónganle el 100%, no la mitad. Y si tienen que levantarse más temprano, háganlo, porque también vale la pena. Es un esfuerzo, sí. A veces se tienen que quedar hasta más, sí, es un esfuerzo, pero también piensen que es también un entrenamiento, porque más adelante van a venir a lo mejor situaciones en que van a tener que estar aún más despiertos en todo el sentido de la palabra, ¿ya? Así es que esperemos que tengamos un buen inicio, vamos a tratar de ver en qué estamos, hacia dónde vamos en nuestra asignatura, qué es lo que yo espero de ustedes y también espero que ustedes también digan qué es lo que esperan ustedes de la asignatura propiamente tal, qué es lo que se han propuesto ustedes dentro del trabajo. Yo he visto que hay en las últimas tareas he visto mucha mayor participación. Ojalá no cambie, porque les dije varias veces de que las tareas en el fondo es como una pequeña dosis de mantenerse en el ritmo, en la asignatura propiamente tal, en el contexto en lo que uno está trabajando o hacia dónde quiere uno llegar. Entonces los alumnos que han seguido las tareas desde el inicio, estoy segura que no tienen ningún problema en la secuencia. En ordenar las ideas, ¿se pueden olvidar? Claro que sí. Pero los que están recién retomando, probablemente van a tener mayor dificultad. Entonces yo les recomiendo también en eso no perder de vista que las tareas son una forma de estudiar, mantenerse en el entrenamiento que llevan con la asignatura. Me pregunto yo, ¿qué es lo que recuerdan ustedes que hemos estado viendo en las últimas clases? Si han mirado el cuaderno ayer, anoche, antes de acostarse, ideal, pero si no lo han hecho, traten de obligarle a la memoria de qué estábamos hablando, qué es lo que recuerdan ustedes. De los microorganismos, muy bien, sí, esa es una palabra, digamos, clave. Son palabras que la memoria a nosotros nos dice, esto, ahora ordenemos. ¿Qué más? ¿Microorganismo en relación a qué? ¿Por qué estamos hablando de los microorganismos? ¿Qué tiene que ver los microorganismos en el tema que estamos tratando? Enfermedades, por las zonas que ingresan, es decir, por las vías en las cuales ingresan al organismo, muy bien, por el sistema inmunológico, exacto. ¿Verdad? Estamos relacionando nosotros un sistema de defensa que tiene el organismo frente a los microorganismos. Y en base a eso, ¿cuáles serían las vías, como ustedes lo dijeron? ¿Cuáles serían esas vías por las cuales ingresa el organismo? Perfecto. Entonces nosotros vimos que el sistema al que nosotros estamos apuntando en el ser humano es el sistema inmunológico. Como la palabra lo dice, sistema, ¿en qué consiste este sistema? ¿Qué es lo que recuerdan que alcanzamos a ver del sistema? ¿Qué sentido tiene el sistema? ¿Cómo lo empezamos a ordenar desde el punto de vista teórico, verdad? Porque hay varios aspectos que uno puede tomarlo, pero dentro de la teoría que yo debo comprender. Si yo le tengo que explicar esto mismo, piensen siempre ustedes, ¿cómo le explicarían ustedes eso a sus hermanos más pequeños? El sistema de defensa que tiene un cuerpo, pero la palabra sistema, ¿qué quiere decir? Recuerden, en ciencia siempre hay palabras, preguntas.
repetitivas porque nos hacen entender el contexto. ¿Qué es un sistema? Piensen en la materia. ¿Por qué le llamamos sistema? ¿Qué significa sistema desde el punto de vista de la materia para poder disociarlo con respecto a todo lo que nosotros sabemos alrededor? Sistema, para poder entender la palabra sistema de defensa que tiene el organismo, como dice Ignacia. ¿Qué es sistema? Correcto. La palabra es clave, ¿verdad? Sistema es un conjunto de órganos, por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que entender? ¿Cómo funciona este sistema? Tengo que entender primero para qué sirve, cuál es el objetivo que tiene el sistema, porque si bien nosotros sabemos una célula va a tener a lo mejor una funcionalidad, eso también nosotros lo podemos traducir como un objetivo. Un tejido también va a tener una funcionalidad, también un objetivo. Un órgano también tiene un objetivo de por qué es así, dónde está ubicado, etc. Y con mayor razón también después nosotros vamos a integrar todos estos elementos como un sistema, porque el sistema apunta a un objetivo en particular en la cual trabajan varios órganos en función de ese objetivo, para lograr ese objetivo. Y sería el de defenderse, ¿verdad? Lo podríamos traducir al revés. Todos estos órganos de este sistema tienen que apuntar a la defensa del organismo frente a un microorganismo que quiera ingresar al mismo cuerpo. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Nosotros vemos que primero tiene una finalidad, que era reconocer al individuo que quiere ingresar, responder frente a él y recordarlo. Nunca olvidar la presencia de este individuo, el que sea. Entonces, esa era una de las finalidades que tiene el sistema inmunológico, el sistema de defensa que actúa en nuestro organismo. Nosotros vimos que los microorganismos son diversos. Esto los vamos a ir tratando, espero así en alguna instancia, un poco puntuales, como lo vimos algunos de ellos. Ya la semana pasada alcanzamos a ver nosotros, por ejemplo, cómo son los helmintos, ¿ya? Vamos a dejar ingresar a... Déjenme, porque tengo que salirme para poder tomar la asistencia del alumno Aguilera, que quiere ingresar, porque él no estaba. Ahora sí ya no dejamos entrar a nadie más atrasado ya. Espero que lo entiendan, que no es por dejarlos afuera de la clase, pero se nos hace aún más corta a nosotros la clase que tenemos. Entonces, habíamos visto en términos generales lo que era un helminto, porque yo les decía, normalmente nosotros pensamos que un microorganismo siempre es una bacteria o un virus. Pero micro, la palabra micro significa microscópico, es decir, imposible para ver a los humanos. Y de ellos no solamente son las bacterias y los virus, sino que también existe otra variedad de organismos que nosotros no podemos ver. O incluso una parte, un estadio de la vida de algunos organismos más grandes, como son los helmintos, por ejemplo, que no podemos ver. En este caso serían los huevos, o una etapa larvaria de este microorganismo, de este organismo propiamente tal. Lo mismo ocurre acá con los ácaros, ¿verdad? Algunos los podemos ver, otros no, pero si no, en la etapa de ellos de desarrollo es muy difícil para los humanos poderlos distinguir. Que nosotros podamos ir a algún lugar y mirar la superficie de algo y decir, oh, mira, ahí está el huevo de un ácaro, por ejemplo, o el huevo de un helminto, no lo podemos ver a simple vista. Pero que sí está conviviendo con nosotros como seres humanos, dentro de toda la gama de seres vivos que hay, claro que sí, sabemos que pueden estar ahí alojados. Por lo tanto, microorganismos no solo son las bacterias y los virus, que es lo que la mayoría de nosotros tendemos a pensar y asociar. Entonces el organismo se defiende de cualquiera de ellos, tiene que aprender a reconocerlo
tiene que aprender a, ¿cómo se llama?, a atacarlo, o sea, a combatirlo, ¿verdad? Y para eso existe una pequeña estrategia, podríamos decir así, dentro del organismo de cómo lo hace. Y es lo que nosotros vamos a tratar de revisar acá. ¿Cómo trabaja el cuerpo frente a estos organismos? Vimos nosotros que el sistema como tal se reconoce, recuerden que todas estas terminologías siempre está basada en el estudio para comprender mejor cómo funciona, cómo trabajan, quiénes son los actores principales de este sistema. Debemos encontrar los órganos, ¿verdad? Sabemos que el sistema significa conjunto de órganos, entonces primero tenemos que reconocer también cuáles son esos órganos y qué es lo que hacen esos órganos. Entonces el sistema de la parte teoría se ha reconocido de que existen dos formas de defenderse, una que es natural y otra que es adaptativa o adquirida. Y la natural o innata se dice, este es el sistema que inmediatamente actúa frente a cualquier microorganismo que ingresa al organismo. Y el otro no. El otro, como es específico, es decir, localiza, reconoce al individuo que está ingresando, el que sea, porque ya lo tiene grabado en su memoria, y tiene una estrategia puntual de cómo defenderse frente a él. Entonces, este mecanismo es un poco más, digamos, toma un poco más tiempo en actuar. ¿Por qué? Porque tiene que haberlo reconocido, ¿verdad? Y echa a andar toda la maquinaria necesaria para poder defenderse, localizarlo, eliminarlo si es necesario o neutralizarlo. Entonces, estas son las formas teóricas, como se dice, que se han encontrado en nuestro sistema. ¿Cómo actúa? ¿Cómo trabaja? Dentro del sistema natural, también este sistema reconoce que el cuerpo nuestro organismo, tiene barreras de defensa. Todo lo que nosotros podemos describir como cuerpo, como sistema, como organismo, tiene una finalidad. Volvamos de nuevo a la función de una célula, de un tejido y de un órgano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos para qué sirven ciertos elementos que forman parte de nuestro cuerpo propiamente tal, uno también tiene que, va a encontrar, la respuesta en función del sistema inmunológico. Entonces, nuestro sistema natural, innato, tiene barreras, se definen como barreras físicas, ya pueden, cuando uno piensa en la parte física, podríamos decir, es como la forma mecánica de cómo nuestro cuerpo se defiende. También tiene una barrera química, y eso en toda la producción. Ustedes saben que todo lo que actúa en nuestro organismo va a tener una respuesta directa o indirectamente química, una reacción. Y también va a tener elementos que son reconocibles a nivel del sistema como organismo de células puntuales, células que tienen una actividad, una forma de actuar particular, que se le llaman células fagocitarias. Fagocitar significa engullir, ¿ya? Englobar, ya sea para digerir o ya sea para destruir. Entonces, tiene células que van a actuar como verdaderos, digamos casi como una aspiradora. Van, reconocen y lo tratan de absorber y eliminar. Y también existe otra forma que es a través de proteínas puntuales. Para ustedes ahora la palabra proteína no es extraño, ¿verdad? Porque saben de dónde nuestro organismo fabrica ciertas proteínas que son esenciales. Entonces también dentro de este sistema natural va a existir un grupo de proteínas que se van a dedicar y van a ¿cómo se llama?, a responder en forma innata y en forma rápida. Ustedes saben que este sistema, ¿se recuerdan cuánto tiempo demora en actuar? ¿En qué momento actúa en nuestro organismo? ¿Se recuerda que eso también forma parte de la teoría?
Como no tiene memoria, aquí sí que no tengo el chat, así que si alguien contesta por el chat, los que tienen micrófono o accesibilidad al micrófono lo pueden responder, por favor. ¿Qué significa aquí? ¿Se recuerdan ustedes cuándo actúa este sistema? ¿En qué momento? ¿Alguno? ¿Ninguno? Bien, entonces tienen que recordar ustedes de que estos son los que actúan, como la palabra lo dice, innata, natural, sin memoria. Actúa de inmediato, en las primeras horas. ¿Ya? Es decir, si a mí me pica un zancudo, mi organismo responde instantáneamente. No espera una semana para que me aparezca a lo mejor un borde rojo en la piel y me provoque tal vez una picazón intensa o tal vez me provoque un ardor. No se demora 5 o 7 días para que reaccione, lo hace en forma instantánea. Entonces ustedes tienen que recordar que aquí está actuando entonces el sistema inmune natural. ¿Ya? El específico toma su tiempo, por lo tanto, es lo que tienen ustedes que recordar dentro de la teoría. El sistema inmune innato actúa en las primeras horas, es decir, en las 12 primeras horas, ¿ya? Porque en algunos puede demorar un par de minutos, un par de horas pero no demora más allá de las 12 horas. Mientras que la adaptativa no, es mucho más específica, por lo tanto toma mayor tiempo. Y este va a actuar dentro del primer día, ¿ya? Pero ya el día completo, 24 horas, ¿verdad? Dentro del primer día, a los 5 o 7 días después va a responder. Eso es teoría, eso lo tienen que recordar ustedes porque en una prueba pueden aparecer este tipo de preguntas para que ustedes tengan el panorama. Revisamos también que dentro de las barreras físicas, aquí aparecen los epitelios. Epitelio significa tejido que recubre algo. ¿Ya? El epitelio, todo lo tejido que recubre algo. Por lo tanto, nosotros en el organismo tenemos varios, no solamente la piel, que es la visible para nosotros. También nosotros lo consideramos como un verdadero órgano y tejido, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que no solamente el epitelio existe en la parte externa, que es lo que nosotros podemos ver, sino cada órgano está recubierto por epitelio. Entonces vemos nosotros que en la parte física se encuentra la piel, aquí tienen que ir ustedes anotando la parte teórica. La piel funciona como un órgano, como barrera física, la mucosa, ¿ya? La mucosa que la podemos ver incluso en el mucus de la misma, que también aquí vamos a asociarlo como una barrera química. Todo lo que secreta nuestro organismo tiene una finalidad. En la mayoría de los casos va a ser como una respuesta a algo o a alguien que ingresó, ¿ya? Es decir, como una respuesta defensiva del organismo, o simplemente para lubricar, podría ser, ¿verdad? Dentro de las barreras químicas que tiene nuestro organismo, que ahí estaría la lágrima, la saliva, ¿verdad? El serum, la mucosa nasal, etc. Entonces la mucosa también es una especie de tejido que va a funcionar como barrera física por un lado y en el otro sentido como barrera química. La barrera placentaria, ya es todo el desarrollo placentario que tiene nuestro organismo cuando nosotros estamos en el desarrollo embrional. Las vellosidades, el pelo y las vellosidades de nuestro organismo también funcionan como una verdadera barrera física. Ya eso creo que lo alcanzamos nosotros a ver, por eso lo estoy viendo más rápido. Y lo mismo ocurre acá con las barreras químicas. Ya, acá incluso a ustedes les mencionan dónde vamos a encontrar, por ejemplo, la barrera química, como serían las lágrimas, en los ojos, ¿verdad? En la boca vamos a tener la saliva, los epitelios ciliados se encuentran, es decir, estas pequeñas vellosidades. No solamente se encuentran las vellosidades que nosotros también podemos visualizar, sino que dentro de nuestro
algunos de nuestros órganos tienen vellosidades que nosotros no vemos, pero a nivel de microscopía se pueden reconocer que las células tienen una forma y tipos de vellosidades que les permite ya sea el movimiento de una partícula o el bloqueo de una partícula. Bien, ¿preguntas hasta acá? Va todo claro, ¿verdad? Si no, ustedes, como les digo yo, lo escriben, si lo escriben por el chat, alguien me lo tiene que leer para no salirme de la presentación. Me lo tiene que leer en voz alta para escuchar la pregunta. Dentro de las células fagocitarias, me ve acá, recuerden que nosotros teníamos acá 4 barreras físicas, o sea, naturales, que actúa el sistema inmunológico natural. Vamos a ver cuáles serían esas células fagocitarias y algunas proteínas particulares. Dentro de las células fagocitarias, aquí viene una serie, fíjense la palabra, leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos? Aquí sí me tienen que responder. Algunos de ustedes me tienen que responder. ¿Qué? Porque acá es clave también para que ustedes después no se confundan con las palabras y terminología. ¿Qué es un leucocito? Con una persona basta, porque si no van a quedar, ¿cómo se llama? Un poco confundido algunos. ¿Qué es un leucocito? Me voy a detener hasta que me contesten, ¿ya? Y si no, tienen que hacerlo por el chat. Ya, ahora estoy mirando si es que alguno tiene escrito algo en el chat. Nada. ¿Qué es un leucocito? Profe, ¿es la encargada de defender el organismo de infecciones? Pero Pero con algo ahí me estás diciendo, Ignacia, no está mal, pero lo que me estás respondiendo es la función del leucocito. ¿Qué es un leucocito? Es más fácil todavía. Exacto, aquí lo dice Carolina, es el glóbulo blanco, por lo tanto es una célula. ¿Ya? Todas las palabras terminadas en cito significan célula. Entonces, para que no se confundan, la palabra que es, siempre busquen en cuanto a la materia. Es un órgano, es un tejido, es un sistema, es una célula, etcétera. Entonces, cuando ustedes ven acá la palabra cito, todas las palabras terminadas en cito significan célula. Leucocitos son los glóbulos blancos. Entonces, si ustedes acá le colocan, son células fagocitarias, quiere decir que los leucocitos, todos los leucocitos actúan como células fagocitarias. Y tal como dice tú, ¿verdad? Que es, o sea, su función va a ser eliminar. Porque fagocitar significa engullir, destruir o eliminar, ¿verdad? Entonces, la función de todo nuestro, entonces nos quedamos pensando, ¿existirá solo un tipo de glóbulo blanco? Hasta ahora, probablemente la mayoría de ustedes diría que sí, porque uno lo ve, la sangre está formada por glóbulos blancos y glóbulos rojos, y eso es todo. No, no, no. Ahora van a ver ustedes que existe un regimiento de leucocitos, es decir, un grupo bastante mayoritario de este tipo de células que son especializadas, son puntuales. Y fíjense, ya incluso viene una subdivisión de los leucocitos, en granulocitos a granulocitos. Esta palabra no me importa a mí que ustedes la memoricen, ya porque ya va en el sentido histológico a qué se refieren. Algunas porque tienen más de un núcleo, como ustedes ven acá, otras tienen solo un núcleo bastante masivo,
Pero lo que sí quiero yo que ustedes recuerden en esta terminología, que los leucocitos es un tipo de glóbulo blanco especializado para la defensa, ¿ya? Y fíjense que existen varios de ellos, es decir, si ustedes en algún texto, cuando estén trabajando con textos más especializados, vean la palabra neutrófilo, ya sepan ustedes, es un tipo de leucocito o un tipo de glóbulo blanco. Los eosinófilos son otro tipo, los basófilos, etc. Después ustedes más adelante se van a dar cuenta que estas palabras incluso casi a uno le están diciendo cómo actúan. Después vienen los linfocitos, monocitos. Fíjense que dentro de los linfocitos, fíjense la palabra linfocito, quiere decir dónde se encontrarán ellos, se encuentran en la linfa. Ya vamos a ver qué es lo que es la linfa, para que vean ustedes que la terminología a uno le ayuda a reconocer, a asociar y a definir. Y las preguntas no nos pillan cuando digan, ¿qué es eso? Pregunta clásica de biología, ¿verdad? ¿Qué es o para qué sirve? ¿Cuál es la función? Entonces, fíjense que dentro de los linfocitos se encuentran las células B, los linfocitos B y T. Y esto está dirigido específicamente, ya se dan cuenta ustedes que son células aún más especializadas, tienen el nombre llamado linfocitos B y T, porque proceden de esta abreviación del lugar donde se fabrican, donde se producen este tipo de células, o donde maduran, puede ser también. Y aquí ya me están mencionando a dos órganos puntuales dentro de la, ¿cómo se llama? De la, espérense, Renato Castro, me distraen porque están en la sala de espera y tengo que ver si ya entró o no está o no en clase. Entonces ustedes se dan cuenta de que, un momentito, ahí está. Ustedes se dan cuenta de que los nombres pueden confundir, pero la idea, ¿por qué asociarlo? Para tener mejor recurso en la memoria, recordar mejor las palabras y asociarlas. Después cuando uno está leyendo los textos entiende mucho mejor cuando entiende la terminología. Fíjense que dentro de los linfocitos T está el T4, que le llaman helper. No es que uno lo diga porque lo quiera hablar en inglés, no, así se llaman. O este new killer, le colocan acá también, NK, new killer. ¿Tendrá algún significado esto? Claro que sí, porque se estará relacionado con la función que tiene. Entonces, dentro de las células fagocitarias, ustedes ya se dan cuenta que tenemos una enorme cantidad y variedades de tipos de glóbulos blancos o leucocitos que actúan en este sistema y que no es solo uno, ya son varios, y que no son solamente leucocitos que se pueden producir o madurar en un órgano llamado vaso, sino también en otro que podría ser el timo. Ya vamos a ver que son los órganos que forman parte de este sistema. Proteínas plasmáticas, aquí solamente nos interesa algunas de ellas de memorizar, ya, con que ustedes recuerden un par de ellas está bien, porque también está relacionado de dónde provienen, o la función que ellas cumplen, ya. Proteínas plasmáticas, es decir, provienen del plasma de alguna célula, por ende de algún órgano en particular, que están especializadas a actuar en la primera línea de defensa, es decir, en la inmunidad innata, ¿ya? La que actúa en las primeras 12 horas. Aquí es donde tenemos todo este regimiento que acabamos de mencionar. Preguntas, si tienen alguna pregunta, lo hacen. Vamos a ver acá, vamos a seguir dentro de la inmunidad innata, todavía no vamos a irnos a la adquirida un poquito más compleja. Dentro de los mecanismos de defensa, uno se pregunta, ¿cómo trabajan estas células? Hay videos muy atractivos porque uno puede visualizar exactamente cómo se mueven las células, cómo actúan cuando ingresa un organismo.
Entonces, hay algunos mecanismos que se han descrito de cómo trabaja la célula propiamente tal. En este caso estamos hablando de los leucocitos, ¿ya? Células fagocitarias. Es decir, cómo actúan cuando ven a un organismo que ingresa. Cómo reconocen inmediatamente que está ingresando algo que no es propio del organismo. Entonces, estos mecanismos se definen de esta manera, como diapédesis, quimotactismo. Ya ustedes pueden decir diapédesis, ¿qué significa eso? Fíjense ustedes que acá se ve un monocito, es decir, una célula leucocita. Ustedes ven acá que se ve un vaso sanguíneo, es decir, puede ser una arteria, puede ser una vena, puede ser un capilar, ¿verdad? Es un vaso sanguíneo. Y nosotros vemos que qué es lo que va a circular en él, a través de él. Puede estar, tal vez, ya saben, tiene que circular los glóbulos rojos, todos los implementos que forman parte de la sangre y otras sustancias, ¿verdad? Pero cuando reconocen a un organismo, ¿qué es lo que hacen estas células que van viajando a través del torrente sanguíneo, estos leucocitos? Pueden atravesar las paredes del vaso sanguíneo y lo hacen de esta manera. A eso se le llama diapédesis. Se meten entre medio. Recuerden que estos son tejidos que están cerrados, es decir, enorme cantidad de células forman estos vasos sanguíneos y entre medio de ellas estas células tienen esta capacidad de meterse a través de ella y localizar al órgano, patógeno, ¿verdad? Al intruso, por decirlo así. Lo detectan, lo buscan y lo tratan de engullir. A ese movimiento se le llama diapédesis. Después el quimotactismo, eso es simplemente porque la célula que va viajando nuevamente, tal vez a través del torrente sanguíneo, reconoce químicamente al agresor y lo busca y lo ataca. Después nosotros vemos acá que tenemos otro mecanismo que sería el desplazamiento simplemente. Acá viene un movimiento tipo ameboide. Ameboide significa así que crean como verdaderas falsas pies y se mete entre medio, que vendría a ser muy parecido a esto, porque para hacer este movimiento también tiene que haber una forma de ameboide. Ameboide significa que la célula puede movilizarse sin tener piernas o brazos. Simplemente se mueve y transforma su forma para poder ingresar a donde corresponde. Y entonces a eso se le llama desplazamiento. Las células, es decir, los leucocitos, ¿pueden hacer eso? Sí. Y fagocitosis significa que la misma célula se transforma y crea una verdadera boca entre medio y retiene al órgano patógeno. ¿Está claro? Es decir, ¿cómo lo hace? A eso se le llama la forma. A eso es de esa forma de trabajar el leucocito, se le han reconocido estas formas de movimiento que adopta la célula en particular para poder detectar y atacar al órgano patógeno, ¿ya? Diapédesis, ¿ya? Para que ustedes reconozcan ciertas terminologías, quimotactismo, desplazamiento o fagocitosis, términos que se utilizan para reconocer cómo actúa la célula frente a este organismo u organismo patógeno. Vámonos a los órganos propiamente tal. Los órganos que probablemente muchos de ustedes no habían escuchado. Ya me consta de que muchas personas no tienen idea de que existe el timo ni dónde se localiza, ¿verdad? Si yo les preguntara a alguno de ustedes, ¿me podría decir dónde está el timo en nuestro organismo? ¿Y para qué sirve el timo? ¿O si lo habían escuchado alguna vez hablar del timo? Bien, el timo entonces es un órgano que permite, es equivalente, por decirlo así, fíjense la importancia, equivalente al corazón. Se localiza casi detrás del mismo corazón. ¿Ya? O sea, donde yo tengo localizado, pero un poco más arriba, atrás. Y este órgano es el que permite la circulación de toda la linfa. ¿Y qué es lo que es la linfa? El líquido, un líquido que lleva todas estas células que van a actuar
dentro del mecanismo inmunológico y circula por todo el organismo. Y ustedes ven acá esta ramificación que se observan acá. No estamos hablando acá del sistema circulatorio sanguíneo, no. Recuerden que el sistema circulatorio se divide en el cardiovascular y en el sistema linfático. Eso anótenlo por ahí, ¿ya? Lo voy a repetir. El sistema circulatorio no es sinónimo de sistema cardiovascular. Ustedes le preguntan probablemente a los niños más pequeños, le dicen, ¿cuál es el sistema circulatorio? Lo van a asociar 100% con la sangre y el corazón. No, el sistema circulatorio se subdivide en dos, ¿ya? En el sistema linfático y en el sistema cardiovascular. Y el cardiovascular ustedes lo conocen bien, ¿verdad? ¿Cuáles son esos órganos que forman parte del sistema cardiovascular? Pero el sistema linfático es el sistema el cual corresponde el timo, ¿ya? Y viene aquí todo el sistema inmunológico propiamente tal, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Ese vendría a ser. Y la linfa es la parte líquida, ¿verdad? Que va a fluir paralelo con la sangre. La sangre es otro elemento que forma parte del sistema cardiovascular. Es otro tejido, recuerden, la sangre es un tejido, ¿ya? Es otro tejido. Pero la linfa es otro. ¿Y qué es lo que aporta la linfa? ¿Qué es lo que lleva a la linfa? No solamente tal vez algunos nutrientes necesarios, tal vez, pero mínimo. Pero lo que sí va a fluir en este líquido son todas estas células que estamos hablando, o estas proteínas que son requeridas para la defensa del organismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo les aconsejo a ustedes que busquen estas imágenes en internet del sistema inmunológico y aprendan las palabras? Ustedes ven que la amígdala es otro órgano en nuestro organismo que también forma parte del sistema inmunológico. Está el timo, que ya saben dónde se localiza, en la zona torácica, casi detrás del corazón, está un poco más abajo, por supuesto, por aquí estaría al costado, un poco más abajo, pero detrás. El vaso, que es un solo órgano, no es par, ¿ya? Ustedes ven acá que se localiza en el lado izquierdo, y es un solo órgano. ¿Y qué es lo que hace? Maduran estas células que nosotros ya, ustedes ya saben ya, las células T, las células B, las células del sistema inmunológico, y después tenemos otro órgano que es fundamental dentro del sistema inmunológico, que es la médula ósea, pero de los huesos más largos que tiene nuestro organismo. O sea, podríamos asumir acá que tenemos nosotros el fémur, y también podemos decir nosotros el húmero, ¿verdad? El hueso del brazo. Serían los huesos donde se encuentra la médula, que participa en la formación de este tipo de células. Incluso la médula ósea, donde se fabrican casi todas las células sanguíneas también, ¿ya? Las células sanguíneas y la enorme cantidad de células también del sistema inmunológico. Una herida acá, un daño a este nivel, ustedes ya pueden asociar también, ¿verdad? ¿Qué significaría para ese organismo una afección a este nivel? Cuando nosotros tenemos accidentes, etcétera, o nos tienen que hacer trasplante de médula, bueno, eso lo hacen por otra zona, ¿verdad? Pero a este nivel es un recuerdo legítimo, diría yo, porque aquí es donde se encuentra la producción de nuestras células defensivas. Y aquí lo tienen, médula ósea en particular, en los huesos más largos que tiene nuestro cuerpo humano. ¿Ya? Y ahí tienen que ver ustedes el fémur, que es el hueso, uno de los huesos más largos que tienen. ¿Y qué es lo que se produce? ¿Se producen los glóbulos rojos? Sí. Se producen los glóbulos blancos, pero ustedes ya saben que existe una serie de glóbulos blancos, no solo uno, ¿ya? Y cada uno de ellos va a tener un nombre en particular. Y también las plaquetas, ¿ya? Bien, entonces también tenemos los ganglios,
ustedes se dan cuenta que dónde se localizan los ganglios, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que son, pequeños nódulos que vamos a ver más específico el ganglio, pero primero memorizar la palabra. Los adenoides que están detrás acá del paladar, ya vamos a verlos también dónde se encuentran. La apéndice dentro del sistema inmunológico también juega un rol importante. En algunos años atrás se pensaba que era un órgano que no servía, decían, yo escuché varias veces decir eso en la familia, no es un órgano que no sirve para nada, excepto para infectarse y causar problemas serios de infección. Podría ser, pero juega un rol importante también dentro del sistema inmunológico. Los nódulos donde se ubican, ustedes van a ver debajo de la axila, acá entre medio, ¿cómo se llama? En la región inguinal, están los vasos linfáticos, ahí tienen que aplicar la memoria. El timo, ya saben ustedes dónde se encuentra, el vaso que es un solo órgano, los adenoides, ya ven ustedes que están acá detrás de la zona maxilar. ¿Qué es lo que ocurre en el timo? Sería interesante que ustedes por su cuenta revisaran con más precisión y exactitud qué es lo que hace el timo, para qué sirve. Yo se los voy a preguntar a lo mejor en la tarea de hoy día para que ustedes lo averigüen y me respondan unas 2 o 3 preguntas respecto a los órganos linfáticos para que lo vayan memorizando. Las amígdalas, también otro órgano que nosotros también nos hicieron creer, bueno, en realidad muchos pensaban de que no tenían ninguna función en particular hasta que después se dieron cuenta de que no es llegar y extirpar las amígdalas, porque aquí se encuentra es un órgano que también se desarrolla una enorme cantidad de células que reconocen a los patógenos y se defienden, ¿verdad? Nuestro sistema inmune parte incluso acá. Podríamos decir, si es por la vía oral, acá nosotros tenemos un buen defensor que serían las amígdalas. El adenoide nuevamente, que son glándulas, ¿verdad? Glándulas, es decir, que producen tejidos linfoides, y esto también son muy pequeñas, muy parecidas a las amígdalas. Y veríamos los ganglios, que también les sugiero que vayan averiguando en internet, por lo menos, qué es lo que son, para qué sirven, cómo son, incluso fíjense lo complejo que son, pero son muy pequeñitos, tienen tamaño casi de un poroto, dónde se localizan, igual en la zona. Nosotros vemos también cuando a veces nos sentimos un poco enfermos, resfriados, ustedes saben que hay una zona que nosotros inmediatamente detectamos cuando se nos inflama y decimos, tengo los nódulos inflamados por algo, ¿verdad? Cuando ellos están inflamados es porque están en plena actividad defensiva. Ya eso es para reconocer nosotros a veces que es una forma de reconocimiento de la actividad que tiene nuestro organismo. Tenemos acá nombre entonces, llegamos a la parte de ¿cómo se llama? De teoría, de ver el sistema. Se los dejo como tarea para que ustedes busquen información, saquen algunas imágenes si es necesario. Memoricen los nombres para que después cuando hagamos una última prueba, yo creo, pequeña, así tengamos por lo menos elementos bien puntuales de qué es lo que deberían ustedes saber desde el punto de vista teórico de este sistema. ¿Tienen alguna consulta para cerrar la clase? No veo ninguna consulta por el chat. No escucho ninguna pregunta Profe, tampoco. Sí, dígame. ¿por qué retiran los ganglios cuando tienen cáncer las personas? Especialmente el de la piel. Es muy interesante tu pregunta, hija, pero fíjate que cuando se puede lograr extraer un ganglio es porque el cáncer probablemente no está suficientemente disperso, porque es uno de los cánceres bien agresivos y que se disipa, así se mueve muy rápidamente, porque ya te puedes imaginar, es todo un sistema casi fluido, por decirlo así, que se difunde muy rápido.
Entonces, si pueden detectar el ganglio que está causando tal vez problemas, sería ideal que lo puedan lograr y hacer y extirpar, porque quiere decir que fue localizado. Y un ganglio no significa que el resto no vaya a seguir actuando de la misma manera defensiva, es decir, creando todo lo que corresponde, todas estas células que ustedes ya, por lo menos algunos nombres, vieron dentro de los leucocitos, si no se forman estas células, no tiene cómo defenderse el organismo. Entonces, ¿los ganglios cumplen una función determinante? Claro que sí, pero si yo puedo eliminar uno, que es el que está causando el problema, el daño propiamente tal, ideal que se pueda realizar, porque a veces a nivel del cáncer linfático es muy difícil llegar y extraer solamente un ganglio. Normalmente se difunde muy rápido este tipo de cáncer. Casi no alcanzan a extraer ganglios en particular. Así que yo no lo encontraría ilógico, yo lo encontraría lógico y eso para mí me estaría diciendo de que fue un cáncer detectado a muy buen tiempo, o sea, en los primeros estadios del desarrollo de este cáncer. Y si lo pudieron extirpar, ideal, porque la mayoría de los cánceres linfáticos es muy dicil de, ¿cómo se llama?, de detener solamente con la extirpación de un ganglio. Se difunde muy rápido, por eso dicen uno de los cánceres no solamente agresivos, sino muy acelerados, es el cáncer a nivel sistema inmunológico, porque fíjense también las consecuencias que tiene. Muy buena pregunta, hija. ¿Otra más? ¿No? Entonces yo los libero para que tengan estos 5 minutos al menos de hacer lo que tengan que hacer, estirar las piernas y estirar el cuerpo también, y nos vemos en la próxima clase. Pongan atención a las tareas porque van a ser más puntuales en cuanto a teoría para que ustedes averigüen con exactitud. Y además para que vayamos viendo los temas, si no yo les voy a plantear temas, dijimos, algunos temas indirectos, de algunas anomalías o enfermedades, perdón, ya sea virales o bacterianas, para que ustedes se vayan orientando hacia dónde van a hacer después en adelante el trabajo que quieran elegir. Hay algunos alumnos que ya me han propuesto algunos temas, no está mal, para que vayan revisando la literatura y viendo qué es lo que no entienden para que lo podamos ver también en la parte de teoría. Les deseo una linda semana, ánimo, fuerza y mucha energía para que hagan todo lo que tengan que hacer con mucho ánimo. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta el Chao, profe. próximo lunes. Chao, Chao, que profe. estén bien. Chao, chao.